están? Qué bueno, qué bueno. Hoy día se ven todos relucientes y hermosos, porque la gracia del Señor está sobre ustedes. Amén. Voy a orar, vamos a orar para dar inicio a este mensaje, para que sea el Señor desde ya tomando el control. Amén. Amado Señor, te damos gracias, papá, por este tiempo, porque tú eres bueno, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros en tiempos difíciles, de dificultades. Y hoy una vez más reconocemos, Señor, de que tú eres el centro y la base de todo, Señor. Que por tu infinita misericordia nuestros corazones laten, Señor, porque así a ti te place, Padre. Gracias porque respiramos, porque así a ti te place, Señor. Manténnos humildes, Padre, y llenos de tu presencia, para entender cada día más y más el propósito que tú quieres cumplir en nuestras vidas. El día de hoy sé tú, Señor, tomando el control de cada palabra que salga de mi boca, Señor, y que sea tu Espíritu Santo usándome en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Queridos míos, el día de hoy seguimos en nuestra serie de la gracia, ¿ya? Y quise titular este mensaje entre el antiguo y nuevo pacto, ¿ya? De la esclavitud de la carne a la libertad de la gracia. Amén. Y hay una pregunta decisiva que quisiera hacerle a todos ustedes, a los que estamos el día de hoy, en especial para aquellos creyentes que llevamos años en la fe y para quienes nos visitan también por primera vez. ¿Cómo pretendemos aprender a vivir en libertad mirando a quien aún es esclavo? Jesús confrontó a los religiosos de su época con una verdad muy tajante. Esto nos aparece en Lucas, capítulo 6, 39. Los invito a aprender sus Biblias o a abrir sus Biblias, igual creo que acá atrás nos va a estar saliendo. Jesús en Lucas 6, 39 dijo así: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Los dos caerán en una zanja, dijo el Señor. La revelación del Antiguo Testamento era parcial, momentánea y reducida. En la ley había un mensaje que los fariseos no pudieron comprender. Ellos creían que la ley se concretaba cuando tuvieran la revelación del Mesías, pero cuando tuvieron a Cristo frente a frente, aún no pudieron identificarlo o comprenderlo. En Gálatas 4, del 22 al 23, se nos presenta la alegoría de Sara y Agar. Estas dos mujeres de alguna manera representan ambos pactos. Sara representa el nuevo pacto, mientras que Agar representa el antiguo pacto. Agar representa el pacto viejo, que en este caso sería la ley, la esclavitud, y Sara representa el nuevo pacto, que en este caso sería la gracia y la promesa de Dios para nuestras vidas. Leamos ahora Gálatas 4, del 22 al 23. Dice así: las Escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esposa esclava y el otro de su esposa la libre. El hijo de la esclava nació de manera natural, pero el hijo de la esposa libre nació por el resultado de la promesa de Dios. Dios hoy nos llama a comprender la diferencia entre ambos pactos para dejar de vivir bajo el agotamiento y el esfuerzo humano. Todos sabemos la historia de Ismael y la historia de Sara. Y de alguna manera, en el pacto de Ismael, que vendría siendo el pacto de la ley, fue producto por el esfuerzo humano. Hubo intervención humana. El esfuerzo humano, la verdad es que nos genera de alguna manera como agotamiento, mientras que cuando entendemos el pacto nuevo que representa en este caso Sara e Isaac, nos mantiene en plenitud y en la libertad que Cristo nos ofrece el día de hoy. Amén.
Como punto 1, titulé el punto 1, el viejo pacto opera por principios, el nuevo pacto opera por la promesa. Agar dio a luz a Ismael por el principio natural de reproducción entre el hombre y la mujer, una fusión humana donde la verdad, ahí no hubo falta de fe. ¿Por qué? Porque ellos intervinieron y actuaron por sus propios méritos. En este caso, no hubo necesidad de que Dios hiciera una intervención divina. Por algo se le dice que Ismael fue producto de la obra de la carne, en este caso. Y así funciona el viejo pacto. Usted hace algo para que Dios haga algo a cambio por usted. Y esto también lo podemos ver en Génesis. Si pueden, por favor, busquen Génesis 16, del 1 al 4. La versión que estoy leyendo el día de hoy es la NTV. Amén, leemos ahí. Génesis 16, del 1 al 4. NTV. Ahora bien, Sara, la esposa de Abraham, no había podido tener hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sara le dijo a Abraham: el Señor me ha impedido tener hijo, ve y duerme con mi sierva. Quizás por medio de ellas puedas tener hijo. Y Abraham estuvo de acuerdo con Sara. Entonces Sara, la esposa de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y se la entregó a Abraham como esposa. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableciera en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar a su dueña Sara con desprecio. Sara intentó con sus propias fuerzas producir lo que ya Dios le había prometido hacer con su poder. Y cuando intentamos ayudar a Dios, ¿qué pasa? De alguna manera, las cosas no nos salen bien. Las cosas no nos salen bien. Y más cuando ya Dios te ha dicho o te ha prometido algo. Y esto fue lo que sucedió en este caso con Sara. Ella quiso ayudar a Dios desde sus propias fuerzas y terminaron produciendo algo que Dios nunca le pidió producir. En este caso quiero que recordemos la historia de cuando Moisés descendió al monte Sinaí con la ley. El pueblo no podía soportar la gloria que Dios había puesto sobre Moisés. De hecho, tuvo que Moisés cubrirse con un velo. Hasta el día de hoy, quien mira a la ley con sus propios méritos o vive creyendo que puede cumplir la ley con sus propios méritos, vive con este velo puesto sobre su corazón. En 2 Corintios 3, del versículo 14 al 16, dice así: pero las mentes de ellos estaban endurecidas hasta el día de hoy. Cuando leen las escrituras del antiguo pacto, este mismo velo cubre sus mentes y no pueden entender la verdad. Ese velo solo puede ser quitado al creer en Cristo. Así es, incluso en la actualidad. Cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no entienden. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, ese velo le es quitado. Amén. Por el contrario, el nuevo pacto representa a Sara e Isaac, como les decía en un principio, los hijos de la promesa de Dios. Que Dios, la verdad, en ese tiempo esperó que de alguna manera, tanto como en Sara y en Abraham, fuera como inoperante, como que la forma natural en ellos quedó totalmente humanamente, no era creíble, pues, de alguna manera. Y Dios esperó que esa forma natural estuviera inoperante en Abraham y en Sara para poder hacer que naciera el hijo de la promesa, para que ellos pudieran entender que era obra de Él, obra divina. Recuerden que cuando Sara quiso arreglar o de alguna manera intervenir
En la labor del Señor esto fue producto de la carne, mientras que cuando Sara quedó embarazada fue producto de la fe y de la intervención divina del Señor. En Génesis 21, del 1 al 3, nos dice: el Señor cumplió su promesa a Sara y le hizo exactamente lo que había prometido a ella. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que ya Dios le había dicho o le había prometido a ellos. Abraham llamó a Isaac al hijo que Sara le había dado. Hay algo que me llama mucho la atención en diferentes historias de la Biblia y en la forma en que el Señor suele operar. El Señor tiene una fascinación con los vientres estériles y sin posibilidades humanas. Pues así lo hizo también con Ana, lo hizo también con la madre de Juan el Bautista y lo hizo también con la Virgen María al traer el Mesías. Con Ana podemos ver la historia en 1 de Samuel 1, del 19 al 20. Dice así: a la mañana siguiente temprano regresaron a su casa en Rama. Entonces Elcana tuvo relaciones con Ana y el Señor se acordó de ella, y a su debido tiempo Ana quedó embarazada y dio a luz a un hijo y lo llamó Samuel, porque dijo: se lo pedí al Señor. Y con Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, que aparece en Lucas 1:7, dice así: ellos no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran muy ancianos. Y con María, en Lucas 1:35-37, dice así: el ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. La gente decía que era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes, pues nada es imposible para Dios. Dios permite que de alguna manera nosotros lleguemos a nuestro límite, porque humanamente siempre solemos querer ayudar a Dios de una u otra manera, con nuestros esfuerzos, con nuestra propia capacidad humana. Y de alguna manera Dios permite que lleguemos al punto de decir: no puedo más, me rindo. Cuando pasamos dificultades o pasamos situaciones difíciles, a veces no entendemos, pero es Dios llamándonos y diciéndonos: no puedo más. ¿Para qué? Para que Él pueda demostrar que Él salva y actúa por su pacto, por su nuevo pacto para nuestras vidas, y no por lo que nosotros podamos hacer por Él. Para el amigo que nos visita, esto significa que no necesitas arreglar tu vida, pues por tus propios medios para venir a Dios, solo necesitas confiar en la promesa de Él y descansar en Él. Y para los hermanos en la fe, los creyentes que ya tenemos tiempo, esto significa que tenemos que dejar de intentar manipular a Dios con nuestras obras y comenzar a tener más relación con el Señor por el amor y por la fe. Amén. Como segundo punto, quise llamar este punto: el viejo pacto se caracteriza por lograr algo, el nuevo pacto por el descanso. La verdad es que cuando Abraham y Sara quisieron ayudar a Dios mediante sus ideas y esfuerzo carnal, produjeron Ismael, y la respuesta de Dios igual fue contundente. Ese no era el hijo de la promesa, porque provenía de la carne, y tuvieron que igual hacerse cargo de las consecuencias. De hecho, hasta el día de hoy siguen igual esas consecuencias. La mentalidad del antiguo pacto le exige cumplir, afanarse y producir en sus fuerzas, mientras que el nuevo pacto dice: descansa en mí, en Dios. Si usted vive por principios sin promesas, el resultado siempre será la ansiedad y el trabajo agotador. Pero si abrazamos la promesa, el resultado será confianza
y reposo absoluto en el Padre. Como pregunta reflexiva para que nos autoanalicemos o pensemos en esto, ¿en tu vida diaria estás orando, sirviendo o buscando a Dios desde la ansiedad de hacer algo para que Él te dé algo a cambio? ¿O estás viviendo desde el descanso de saber que Cristo Dios ya ha dado todo por ti en su promesa? Para que entendamos un poco esto, quiero que nos imaginemos un escenario. Chile tiene uno de los desiertos más áridos del mundo. Trasladémonos a ese lugar. Imaginemos que obviamente en los desiertos por lo general no hay agua. Fabricamos una vasija de barro con nuestras propias manos, con nuestro propio esfuerzo. La fabricamos y la llenamos de agua. Y vamos atravesando el desierto, pero con aquella preocupación de que esa vasija quizás no haya quedado perfecta, se pueda romper, se pueda dañar, el agua se puede evaporar, o fruto de nuestro propio uso, el agua se agote porque no las tomamos. Lo mismo pasa cuando descansamos en el antiguo pacto o en este caso en la ley. Por fuerzas propias no lo vamos a poder lograr y alcanzar a la perfección. Mientras que ahora, si nos imaginamos al mismo hombre caminando en el desierto y se encuentra una fuente inagotable de agua, él descansa, solamente tiene que inclinarse y beber agua. No le generó ningún esfuerzo beber agua de allí, porque no lo fabricó él, ya estaba puesto en el camino para él. Y de eso trata. Los que viven en la carne siempre perseguirán a los que viven por el Espíritu, pero el llamado de Cristo es dejar las vasijas humanas y descansar en su fidelidad. Y eso fue lo que de alguna manera también ocurrió con el apóstol Pablo. Les traje un video, no sé si se podrá mirar. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Ananías. Te escucho. Heme aquí, Señor. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, quien está orando, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ve,
porque instrumento escogido me es Él para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermano Saulo, recobra la vista. Sabemos quién era Saulo, fariseo de fariseos, cumplidor de la ley. Como punto 3, en el antiguo pacto perseguían a otros. En el nuevo pacto bendicen a los que te rodean. El esclavo no puede liberar a nadie, y un ejemplo de eso fue Pablo. Antes de su conversión, ¿cómo vivía Pablo? Sujeto a la ley, sujeto a esas convicciones fuertes, pero no se había encontrado realmente con el nuevo pacto, que en este caso era Cristo. No había tenido esa conversión en su vida. Entonces él vivía que, consciente de sus pecados, llenos de temor, al no soportar la libertad y el amor con los que vivían los discípulos de Cristo, empezó a perseguirlo. Y se convirtió en el principal perseguidor de creyentes para ese tiempo. Sin embargo, cuando Cristo se le reveló camino a Damasco, como podemos mirarlo en el video, ese fariseo legalista fue transformado en el mayor predicador de la gracia. Eso lo podemos mirar en Hechos 9, del versículo 3 al 6, que dice así: Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió: ¿Quién eres? Preguntó Saulo: Yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues?, contestó la voz. Ahora levántate y entra a la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. El mismo hombre que perseguía a los hijos de la gracia terminó predicando el mensaje de la gracia. Y la verdad es que nosotros, como creyentes, hay una línea muy delgada entre vivir bajo el antiguo pacto y vivir entre el nuevo pacto. Y eso solo lo podemos lograr a través de Cristo. Que el Señor nos ayude a mantenernos en ese nuevo pacto. No confundamos discipular con controlar, exhortar con presionar y evangelizar con perseguir a nadie. La verdad es que nadie entra verdaderamente al reino
porque lo empujaron hacia la puerta. La transformación que permanece en nosotros es aquella que ocurre desde adentro por el Espíritu Santo, una vez que Él conquista nuestros corazones. Nuestro llamado es a mostrar a Cristo con la verdad y con nuestras propias vidas y nuestros propios frutos. El trabajo de transformar el corazón le pertenece es a Dios. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque le parecen locura. Eso lo podemos mirar en 1 Corintios 2, del 9 al 14. Leamos. A esto se refiere las Escrituras cuando dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu Santo. Es decir, hermanos, si a usted se le ha revelado el nuevo pacto, ha sido porque el Señor, por medio de su Espíritu Santo, se lo ha revelado, así como se lo reveló también a Saulo. Pues su Espíritu investiga a fondo todas las cosas y nos muestra los secretos más profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto su propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podamos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Cuando le decimos estas cosas, no usamos palabras que provienen de sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da y usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les parece ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Amén. Pero lo maravilloso de la gracia es que transforma nuestra mentalidad religiosa en una vida de bendición para nosotros y para todos aquellos que nos rodean. Como pregunta para que también nos autoanalicemos, examinemos nuestros corazones. ¿Estamos reflejando hacia nuestros semejantes actitud del viejo pacto? Ese pacto que señala, que juzga, que persigue las fallas ajenas. ¿O manifiestas la gracia del nuevo pacto que perdona, libera y bendice a todos los que te rodean? La verdad es que ambos pactos, hermanos, no pueden convivir juntos. Hay que echar fuera al hijo de la carne, porque ese es el viejo pacto. Y el viejo pacto no hereda con la promesa. Y Pablo nos lo dice claramente en Gálatas 4, del 28 al 31. Leemos así. Y ustedes, mis amados hermanos, son hijos de la promesa como Isaac, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, así como Ismael, el hijo nacido por el esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo nacido por el poder del Espíritu. ¿Pero qué dicen las Escrituras acerca de esto? Echa de aquí a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no será heredero junto con el hijo de la mujer libre. Así que, queridos hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. En la iglesia, el nuevo pacto, la gloria de Dios nos estanca, va en aumento y continúa en transformación. Por ende, nuestras vidas van a continuar en una constante transformación. Porque el viejo pacto es el que se estanca porque va por mérito propio, mientras que el nuevo siempre va en aumento. Por consecuencia, cuando Cristo se nos es revelado a nuestra vida, nosotros vamos a dar fruto y nuestra vida va a cambiar. En 2 Corintios 3:18 dice: así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él a medida que nosotros somos transformados a su gloria, a su gloriosa imagen.
Queridos hermanos y estimados amigos, hoy el mensaje del Evangelio nos confronta a una decisión fundamental. ¿Bajo qué pacto quieres vivir el día de hoy? Quizás hoy alguien piensa, yo no soy cristiano, ¿qué tengo que hacer para acercarme a Dios? Y aquí está la belleza del Evangelio. No tienes que arreglar ni hacer nada. Primero, acércate a la fuente y bebe agua. No tienes que pagarla. Está ahí brotando agua y es inagotable, nunca se va a acabar. Pues no podemos pagar con buenas obras una deuda que nunca podríamos nosotros pagar. Y la verdad es que separados de Cristo somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Por eso Dios, en su amor, envió a su Hijo, Jesucristo. Él vivió una vida perfecta, esa que nosotros no podemos vivir. Murió en nuestro lugar, cargó nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. La salvación no se gana, hermano. La salvación se recibe por fe. Hoy podemos dejar de confiar en nuestros propios méritos, arrepentirte de tus pecados, creer en Cristo y rendir tu vida a Él. No se trata simplemente de adoptar una religión, sino de encontrarte con Jesús y recibir la salvación por medio de Él, esa que Él ya compró por ti. Y para nosotros, los hermanos en la fe, el llamado es también claro. No volvamos a vivir como esclavos cuando ya Cristo nos hizo libres. Hay que dejar de intentar producir por la carne lo que solamente se puede producir por el Espíritu. Y no sigamos presentándole a Dios esos Ismaeles nacidos por nuestra propia fuerza, cuando Él nos ha hecho ya hijo de la promesa. Desechemos ese viejo pacto y descansemos en la gracia permanente, en intimidad con el Espíritu Santo y caminando en la libertad que ya Cristo conquistó por nosotros. Porque el Evangelio no se trata de cuánto podemos hacer nosotros por Dios. Nosotros por Dios no podemos hacer nada, sino que se trata de todo lo que ya Dios hizo por nosotros. Pues ya no vivimos para intentar ganar su amor, sino que vivimos porque en Cristo hemos recibido su eterna y gloriosa gracia. Amén. Amados míos, esto era lo que les traía el día de hoy para con ustedes. Vamos a orar para que sea el Señor revelándose a nuestras vidas, y si hay alguno entre nosotros que aún no se ha encontrado con este nuevo pacto, sea el Señor encontrándose con ellos. Porque si hay alguno también entre nosotros que se le ha revelado este nuevo pacto, es porque así al Señor le ha placido en su infinita misericordia, porque solo el Espíritu Santo lo hace de esa manera. Amén. Oremos. Amado Señor, te damos gracias porque tu palabra es maravillosa. Tu palabra nos ayuda a descansar, a tener esa confianza plena en ti, Señor. Por más que quizás queramos o que creamos que podemos hacer más para obtener algo de ti, no es así, Señor. Porque ya tú nos has entregado todo. Solo nos instas a que confiemos, a que descansemos en tu nuevo pacto. Perdónanos, Señor, si como creyentes hemos caído en presentarte estos hijos por obra de la carne. Perdónanos. Endereza nuestras sendas, endereza nuestros caminos y ayúdanos a entender, Señor, a través de tu Espíritu Santo lo que tú quieres hacer con nosotros. No queremos ser perseguidores, Señor, de los que viven en la gracia. Queremos gozarnos con los hermanos que viven en la gracia. Queremos disfrutar de esa libertad, de esa plenitud, Señor, que ya tú nos has dado. Ayúdanos, Padre amado, a ser esos hijos del nuevo pacto, Señor, a ser libres por tu Espíritu Santo. Que tu presencia sea instaurada en nuestras mentes y en nuestros corazones y todo velo sea quitado en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. Permite que aquellas personas que aún, Señor,
no te conocen, te conozcan, para que tú seas su aliento, su sustento y su fuerza. Hazles entender también, Padre, que no es necesario arreglar ni reparar nada. Tú eres el alfarero, tú eres el carpintero, tú eres el perfecto arreglando y reparando todo, Señor. Podemos presentarnos delante de ti con nuestras vidas destruidas, con nuestras situaciones, con nuestras enfermedades. Pero tú eres experto haciendo todo nuevo, Señor. Que tu evangelio siga llegando para todas las personas del mundo, Señor. Y la libertad en Cristo, Señor, sea para con cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.